Bueno, pues muy buenas tardes. Vamos a iniciar esta presentación. Bienvenidos todos a esta Feria del Libro en Relaciones Internacionales. Bienvenidos al Instituto Matías Romero. Vamos a tener la presentación de los reportes de la US Mexico Foundation. Hay tres documentos, tres reportes. Ally Shoring, que son dos documentos. Luego Labor Mobility y un tercero sobre inmigración en México, que son tres documentos. Estos documentos son muy pertinentes, son muy de actualidad y me gusta que tienen un formato de policy paper, es decir, analizan un asunto específico de política pública y hablan un poquito de escenarios, de recomendaciones de política pública, eso de análisis de propuestas y de recomendaciones, lo cual lo hace pues un documento muy interesante. Están bien planteados, hechos con rigor, utilizan datos duros, planean posibilidades interesantes de política pública. El primero, Ally Shoring. Últimamente hemos escuchado la expresión nearshoring, que básicamente significa, como resultado de la experiencia de la pandemia y de los conflictos, de las interrupciones de las cadenas de suministros, traer esas cadenas, esos componentes, esos procesos productivos geográficamente más cerca, ¿no? Es parte de la idea de este nearshoring. Resultado de nuevo de la ruptura por COVID-19, de la dificultad de encontrar partes, de las rivalidades de Estados Unidos con China, del deseo de Estados Unidos de ser menos dependiente de los productos asiáticos, de los insumos asiáticos, sobre todo semiconductores, chips y ese tipo de cuestiones tecnológicas. Y lo interesante de este documento es que ya no es nearshoring, sino es ally shoring. Implícitamente está hablando de el potencial de cercanía de los aliados, de países aliados, en este caso, por supuesto, México, Estados Unidos, y habla por ahí de democracias, ¿no? Democracias apoyándose, complementándose en este tipo de procesos productivos, por supuesto con referencia a América del Norte. El presidente Biden ayer hizo unas declaraciones en el sentido de que Estados Unidos iba a procurar que los procesos empezaran y terminaran en Estados Unidos, y hace algunas semanas ustedes seguramente se enteraron de que el gobierno de Estados Unidos ofreció invertir cantidades fuertes en México para atraer la producción precisamente de semiconductores. De Taiwán se quieren traer algunas partes del proceso productivo. Entonces, de nuevo, todo esto en el marco de reducir la dependencia del mercado asiático y acercar más los procesos productivos, las cadenas de suministros, particularmente en el sector tecnológico, en América del Norte y entre México y Estados Unidos. El reporte de Labor Mobility, muy interesante, por supuesto, este es un tema que ya lleva tiempo en la agenda, la idea de que por cuestiones demográficas y el mercado laboral entre México y Estados Unidos es complementario, que se pueden aprovechar las fortalezas de los dos, pero la pandemia reintrodujo la actualidad de este tema. Sabemos que con la recuperación post-pandemia en Estados Unidos hay una gran una gran oferta de puestos de trabajo que no se logran llenar. Este documento trae una tabla muy interesante donde viene la demanda de empleos en Estados Unidos y la tasa de desempleo en Estados Unidos. Y claramente la demanda es superior a la oferta. Entonces ahí es donde entra renovadamente esta idea de que países como México pueden aportar a la oferta de mano de obra. De nuevo, esta es una idea que ya tiene tiempo, pero se recupera ahora como resultado de la pandemia. Cuestiones como las visas de trabajo temporales que ofrece el gobierno de Estados Unidos, la idea de incrementarlas en ciertos sectores específicos, la idea de identificar bien la demanda y proveer la oferta, la idea de que programas de trabajadores mexicanos que aporten a su fondo de retiro en México, al SAT, entonces eso les crea un ancla para ir a Estados Unidos a trabajar, pero al mismo tiempo para regresar a México. Ese tipo de cuestiones que ya llevan tiempo en la discusión en realidad. Pero de nuevo este reporte las pone sobre la mesa de nuevo como resultado de la pandemia. Y los tres documentos sobre inmigración en México.
dice menos barreras, algo así recuerdo de subtítulo de estos reportes que también son interesantes porque hablan de México, de cómo México, todos sabemos que ha pasado a ser un país receptor de tránsito y receptor de migración. Entonces plantea cómo estos grupos migrantes en México potencialmente contribuyen a enriquecer a la economía y a la sociedad mexicana. Entonces lo ves desde esa perspectiva, cómo México puede recibir, enriquecerse, cómo estos migrantes aportan a México. Y es parte de esta idea de que México se está transformando y la necesidad de una mayor apertura, de ser una sociedad más incluyente respecto a la migración que llega a nuestro país. Porque el tema de inmigración siempre ha estado presente en la relación México-Estados Unidos, pero aquí es migración que llega a México. Contiene algunas ideas interesantes, visas emprendedoras que existen en muchos países del mundo, no en México. La idea es implementarlos, hacer más eficientes, menos burocráticos los procesos en México migratorios, apoyar más a los refugiados, ser más eficientes en recibir a refugiados. Todo este tipo de cuestiones, por supuesto que son importantes y por supuesto que la sociedad mexicana tiene que cambiar y abrirse al fenómeno de la migración porque está aquí para quedarse. Y por supuesto el gobierno de Estados Unidos pues aporta fondos importantes a varios países porque le interesa que este asunto de transformación se implemente. Digo, porque las sociedades deben de cambiar, pero además porque eso les libera de presión migratoria a ellos mismos, Estados Unidos. Muy bien, entonces tenemos la participación de 3 ponentes que nos acompañan. Está Axel Cabrera, Sofía Ramírez y Pedro Casas. El orden que yo tengo es Axel, Pedro y Sofía. No sé si están de acuerdo, ¿es correcto? Bueno, entonces la primera intervención va a ser de Axel. Axel Cabrera es licenciado en Negocios Internacionales por el Instituto Politécnico Nacional. Es becario en la US Mexican Foundation en temas de migración y competitividad. En el sector privado ha sido consultor en asuntos públicos. En la sociedad civil ha desempeñado diversos cargos estratégicos, operativos, en el Consejo Mexicano para Asuntos Internacionales. Por favor, Axel, adelante. Bueno, gracias, doctor Valverde. Gracias a todos por estar en viernes a las 5 de la tarde acá. Es todo un placer tenerlos aquí. Y es un gusto compartir escenario también con Sofía, que es una gran aliada y amiga de la US Mexico Foundation, y con mi amigo y hermano Pedro Casas Alatriste, con quien hemos hecho innumerables temas a favor de la relación México-Estados Unidos y ahora también Canadá. Bueno, ¿por qué? ¿Qué es la US Mexico Foundation? Tenemos un stand acá arriba y cada que llegaba alguien a acercarse les decía, oye, ¿la conoces? No, tal vez sí. Ustedes pueden que la conozcan o no. ¿Qué hacemos? Somos una organización binacional con sede en Washington, D.C. y también tenemos oficina acá, donde justamente buscamos hacer programas para crear puentes, eventos. La semana pasada tuvimos uno en el que abordaremos más al rato, y hacemos investigación. El día de hoy vamos a presentar papers sobre los que indicó el doctor Valverde, donde pues justamente necesitamos también explicar a México en inglés, y en español, ¿no? O sea, explicarlo ida y vuelta. Hay muchas veces que en Estados Unidos no entienden a México porque no existe la información. Yo sé que es muy fácil utilizar un traductor, que la gente, los que estamos aquí, los que queremos buscar la información, vemos cómo lo hacemos, pero no siempre sucede. Hay que explicarlo de una manera sencilla. ¿Por qué comienzo con todo esto? Nosotros en México pensamos en migración como algo que no existe hasta hace poco, hasta 2018, cuando las caravanas migrantes empezaron en las noticias, la cobertura, la falta de conocimiento sobre la migración hizo que al pensar en migración todos tengamos una connotación negativa, pero no tiene que ser realmente así. En la fundación decíamos, oye, pero es que también tiene beneficios. Entonces, pues vamos a buscar cuáles son los beneficios, vamos a cambiar esa narrativa, vamos a buscar cambiar esa narrativa. Entonces, cuando estamos hablando de migración en México, en general lo tenemos como una concepción negativa, por un lado, y otro lado como expulsión, ¿no? Como los mexicanos que van a Estados Unidos, ¿no? Esa es como la idea más recurrente. Hace rato que aquí el maestro Alday presentaba el libro de El sueño mexicano, que es justamente toda
toda la población estadounidense, como estudios de la población estadounidense en México, pues es verdad, o sea, también México es un país donde recibimos personas, donde están en tránsito, hay mitos, hay una narrativa muy negativa en torno a los migrantes que tenemos que cambiar por beneficios de todos. Entonces, estábamos discutiendo el director de la Fundación, Enrique Perret, Pedro y yo, sobre cómo abordar la migración, qué es lo que sí es bueno. Tiene sus connotaciones negativas que ya se han discutido ampliamente, pero ¿qué es lo que sí beneficia? Unos datos pequeños. Si en Estados Unidos el incremento del 1% de la población migrante en Estados Unidos hace que el PIB crezca 1.15%, que es una economía desarrollada. Cuando estamos en países miembros de la OCDE, el promedio de incrementar los migrantes crece hasta 7% más el PIB. Entonces, pues hay beneficios, o sea, viene más dinero. ¿Qué otros beneficios tenemos? Nosotros hemos visto que entre mayor diversidad exista, pues claramente se crean más sinergias, se crean nuevas ideas. Si todos pensamos igual, no vamos a llegar a un resultado innovador. Tan sencillo, la vacuna de COVID-19 hace que sería impensable que en un año estuviera lista, fue participación global, fueron talentos de todo el mundo que se reunieron para trabajarlas. Sí, claramente en ciertas regiones, Estados Unidos, Reino Unido, Rusia, China, etcétera, pero son talentos de varios. Entonces, nosotros consideramos que la innovación, que la inmigración crea innovación. Un datito, 35% de los premios Nobel en Estados Unidos son inmigrantes. Punto. O sea, es una cifra representativa. Tenemos las empresas Fortune 500, el 45% de esas empresas están fundadas por al menos un inmigrante. Es decir, por ahí tenemos también otra tendencia. Nos vamos a las empresas mexicanas, vengamos a México. Tenemos Bimbo, tenemos Cemex, tenemos el Colegio de México. Todos han sido fundados por al menos un inmigrante y son compañías que han estado, que se mantienen en el país y que son compañías 100% mexicanas. Me encanta a mí decir esto, este talking point que tengo, porque es verdad. México es un país dual, ¿saben? Somos norteamericanos, pero también somos latinoamericanos. Entonces, nosotros como punto de encuentro deberíamos de abrirnos más a los extranjeros. Para ir cerrando esta primera intervención, en este momento se encuentra un discurso muy fuerte, ¿no? En torno a la inmigración, que nómadas digitales, que trabajadores remotos, que vienen, que encarecen la colonia Roma y la Condesa, que los servicios, etcétera. Pero se nos olvida que los migrantes no solo son los que están en esa zona, la Ciudad de México no es solo la Roma Condesa o Polanco, que tenemos distintos tipos de migrantes, así como tenemos migrantes económicos, migrantes familiares, también tenemos una cantidad enorme de refugiados. Un ejemplo, hace 10 años, poco más de 10 años, las solicitudes de refugio eran 1,300 solicitudes en un año. El año pasado fueron 131,000. Estamos hablando de un incremento enorme. Y de esas solicitudes, solamente el 28% han sido atendidas, han sido resueltas. Todos los demás, ¿qué pasa? ¿Saben cuál es uno de los mayores problemas que enfrentan los refugiados en este momento? La ley migratoria actual y hace que si ellos entran, pensemos que por Tapachula, y ahí hacen su solicitud de asilo, tienen que esperar en la zona, tienen que esperar al menos los 3 meses que por ley les van a resolver el trámite, pero en realidad son 6, 8 meses. Son 6, 8 meses que están en una zona que no está del todo desarrollada y que pues entonces se enfrentan al crimen organizado, se enfrentan a trabajar de manera informal, etcétera, etcétera, etcétera. Es una cadena. Es el lado de refugiados. Tenemos también emprendedores y empresarios, personas que quieren venir a México porque tenemos un entramado jurídico lo suficientemente fuerte. Tenemos el TMEC, la US Mexico Foundation es muy Spanglish, entonces si por ahí se me sale el inglés, ¿verdad? Tenemos el TMEC, tenemos la Alianza del Pacífico, que si bien es un tratado comercial, pues digamos que es un entendimiento. Tenemos el TPP, etcétera. Tenemos todo, por eso viene la gente. No solo es por las playas, no solo es por la calidez de la gente. Realmente tenemos todo para hacer ese puente entre norte y sur y explotar los beneficios. Dicho lo anterior, tenemos el grupo de refugiados, tenemos el grupo de empresarios y emprendedores que quieren venir a México y tenemos este grupo que, como les decía, nómadas digitales y trabajadores remotos.
yo creo que es una bendición trabajar desde tu casa, ¿sabes? Y que quienes lo pueden hacer también dejan beneficios y hacen que crezcan, que creen estas sinergias, ¿no? Toda esta narrativa que les estoy comentando. Entonces, todos ellos enfrentan temas o problemas distintos en el país. Siempre hablamos de cómo los mexicanos sufren yendo sobre todo a Estados Unidos, ¿no? Que es donde está nuestra población más alta, pero pocas veces escuchamos lo que sufre un extranjero, sea refugiado, sea un trabajador, sea alguien que decidió hacer su vida acá, lo difícil que es no poder ni siquiera sacar una cuenta en el banco, ¿sabes? Lo difícil, lo complicado que llega a ser esta xenofobia disfrazada de comentarios chistosos que pues también no te adaptas a México. Entonces, nosotros estamos intentando hacer el caso para hablar sobre cuáles son los beneficios, cómo van a llegar, qué es lo que proponemos nosotros. Hay bastantes recomendaciones que daremos y es que hay más tiempo en esta presentación, pero lo que sí los invito es que este esfuerzo que iniciamos hace poquito más de un año, que es Inmigración en México, más apertura, menos barreras, es porque actualmente existen muchas barreras para los extranjeros en México. Lo hicimos de la mano la US Mexico Foundation con México ¿Cómo vamos? Llevamos ya 3 reportes donde empezamos a dar desde un marco general. Ahorita ya estamos con recomendaciones más por su grupo del que les comenté. Y pues eso, o sea, creo que me lo he preguntado mucho estos últimos días aquí en la feria, preguntando la percepción, ¿no? A los estudiantes, a los invitados. Oye, ¿qué opinas de que haya más extranjeros en México? Al inicio todos te dicen, sí, es que hay muchos y nos quitan los trabajos, tal, tal. Cuando les vas explicando que menos del 1% de la población mexicana son extranjeros y de esos más del 60% son estadounidenses, son mexicoamericanos y que realmente ni siquiera 1 de cada 10 de los que estamos aquí son extranjeros, aunque aquí sí veo 2, pues entonces la narrativa está mal. O sea, tenemos que cambiar eso, tenemos que explicarlo. Gobierno, sociedad civil, empresas, todos tenemos justamente que articular distintas narrativas que sean benéficas. La migración, lo decía hace rato Claudia Masferrer y estoy totalmente de acuerdo, es cíclica, va a continuar sucediendo, es histórica. Aquí recibimos libaneses, españoles, chinos, por ejemplo, la colonia en Torreón y lo que pasó después hace más de 100 años. Es normal, eso sucede en muchos países y es mejor utilizarla para beneficio de los que llegan como de los que están aquí. Entonces, este trabajo de más apertura, menos barreras, justamente buscamos quitar estas barreras que muchas, con pequeños cambios, pequeños ajustes en la ley, podrían generar grandes beneficios. Un beneficio, permitir que puedan sacar su tarjeta bancaria, que puedan bancarizarse, sean profesionistas o sean refugiados o sean emprendedores. Otro beneficio, vamos a crear la figura de trabajador remoto para que puedan pagar impuestos y así pues quitamos ese tema, ¿no? El tema de la gentrificación es un tema de oferta y demanda que tenemos que buscar cómo resolver con políticas urbanas, que eso va desde gobierno federal y local. Y pues nada, o sea, nosotros en la fundación creemos, y yo a título personal lo creo, que es mejor ser diversos, es mejor entender al otro y ver cómo puedes trabajar, ¿no? Con el otro. Entonces, pues, los invito mucho a que lean el trabajo de Más Apertura, Menos Barreras. Es un placer tener aliados como Sofía Ramírez, que de verdad ha hecho un trabajo excelso desde el diseño es idea de ella, o sea, y se ve una genialidad. Tenemos aquí en el documento y en internet pueden encontrar videos y entrevistas con personas que hicieron de México su casa, empresarios, personas pues más de a pie y que te dicen, ok, sí me costó trabajo, pero lo logré y me gustaría que más lo logren, ¿saben? Entonces, pues eso, con eso me quedo, doctor. Muy bien, muchas gracias, Axel. Pues sí, la sociedad mexicana tiene que volverse más abierta, más tolerante, más incluyente. Ya se ha dicho varias veces, pasamos de ser una sociedad expulsora, receptora, tránsito y luego receptora, y tenemos que aprender a ver la migración pues, como un recurso, como lo que es como aportación a la riqueza de la sociedad y de la economía. Pero esto implica una transformación importante de la sociedad mexicana y desde el marco institucional, legal, transformarlo para atender el fenómeno, lo cual es
Pues ahí pueden ustedes hacer aportaciones de política pública muy importantes, por ejemplo. Total. Pero también hay países donde con una enorme tradición de inmigración, que sus sociedades están acostumbradas a recibir grupos migrantes, aún así hay problemas. O sea, no es fácil hacerlo. Entonces, es un reto complejo desde el punto de vista institucional y también cultural. Y por supuesto ahí la educación va a tener un papel muy importante. Pero me encanta el subtítulo, ¿no? Menos barreras, más... está muy sugerente. Muy bien. Ahora vamos a tener al final de la intervención de nuestros presentadores oportunidad de hacer preguntas. Entonces, por favor, si les surge algo, tome nota. Las tomamos hacia el final de la sesión. Le voy a dar la palabra ahora a Pedro Casas. Pedro Casas es gerente de investigación y políticas en la US Mexico Foundation. Él es licenciado en Economía y tiene un diplomado en Filosofía de la Historia por la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México y una maestría en Políticas de Desarrollo Internacional por la Universidad de Georgetown. Fue coordinador de Asuntos Exteriores del Consejo Coordinador Empresarial y trabajó en la misión permanente de México ante las Naciones Unidas. Pedro, por favor, adelante. Gracias, doctor Valverde, y gracias al Instituto Matías Romero, al doctor Alday por invitarnos a la US Mexico Foundation a estar aquí presentes. Tal como usted lo mencionaba, las políticas migratorias y los flujos de personas no van a acabar y van a estar cambiando a lo largo del tiempo. Así como México está en un proceso de transición en su institucionalización de las políticas migratorias, en Estados Unidos estamos también en otro momento de la historia en la cual tenemos que reforzar las políticas. Entonces, poniendo un poco de contexto, yo voy a hablar de 3 cosas sobre la integración laboral necesaria que existe entre México y Estados Unidos, un poco más desde la visión desde Estados Unidos. Entonces, como usted ya lo explicó bien al principio de la presentación, a finales del siglo pasado, en todo el proceso de globalización, de la gestión de las cadenas de suministro a nivel global, se empezó a utilizar este término que todos conocemos como el offshoring. Las empresas en Estados Unidos y en otras partes del mundo empezaron a localizar diferentes partes de su cadena productiva en otros países, donde hacía más barata la producción de ciertos bienes y servicios y de ese modo producían una parte de los coches en China, otra en México, subía a Estados Unidos, pasaba a Canadá, etc. ¿Qué pasa? La pandemia vino a mostrarnos una nueva dinámica económica a nivel mundial. De por sí ya venían tendencias regionalizadoras en los últimos años y la pandemia vino a evidenciar que la dependencia, al menos de Estados Unidos, de China, implicaba riesgos altísimos para su economía. Al surgir este nuevo tipo de cosas, al igual que la guerra en Rusia y Ucrania, nosotros lo que estamos proponiendo desde la US Mexico Foundation es ir un poquito más allá del término de nearshoring. Usted ya lo explicó, igual que ya después de su intervención iba a decir que yo no tenía nada más que decir. El nearshoring es simplemente reubicar las cadenas de suministro a países más cercanos digamos, a Estados Unidos en este caso. El ally shoring quiere dar un paso más allá y no únicamente basarnos en un tema de vecindad geográfica, sino empezar a pensar en una lógica de coproducción regional. El ally shoring va mucho más allá de simplemente estar hablando de un tratado comercial, que si bien es muy importante y ha marcado la agenda en los últimos años en el comercio exterior mexicano, nosotros tratamos de hablar de un tema de coproducción. Tenemos que empatar no solo como vecinos, pero como países que tienen valores democráticos similares, respeto a instituciones, respeto al Estado de Derecho, que buscamos apostar a los bienes y servicios del futuro. Y aquí es donde viene algo muy interesante que pasó hace algunos meses. El gobierno de Estados Unidos en el último periodo legislativo presenta básicamente 2 iniciativas muy importantes para México: el Science and Chips Act y el Inflation Reduction Act. Básicamente, sin entrar a mucho detalle,
es la primera vez en muchos años que Estados Unidos incluye a México dentro de su política industrial. Por poner un ejemplo, la producción de vehículos eléctricos, que se espera que para dentro de entre 10 y 15 años toda la flotilla de coches en Estados Unidos pase a ser vehículos eléctricos. Es un mercado inmenso. Y como consumidor americano, vas a poder recibir $7,500 de crédito fiscal, un poco dividido entre productores y consumidores, o sea, más de 150,000 pesos de crédito, para los coches eléctricos producidos en Norteamérica. No solamente en Estados Unidos, sino en Norteamérica, incluyendo México y Canadá. Todo esto quiere decir también, junto con el CHIPS Act, que nosotros estamos dentro de la famosa coproducción de los semiconductores. Esta es una oportunidad de oro en la cual el gobierno mexicano nos está quedando atrás. Estamos implementando políticas entre la Secretaría de Economía y los CONALEP para empezar a tener una currícula de expertos en semiconductores para no quedarnos atrás en este proceso de evolución. Y también en esta industria en particular, de repente se escucha mucho el argumento que no, es que como México de aquí a que tenga la capacidad productiva para generar estos chips. El secretario Blinken decía en su última visita a México, la fracción de las cadenas de producción de semiconductores, de empaquetado y ensamblaje, que es algo relativamente sencillo que México claramente puede empezar a tomar parte de esa industria mañana, en China y Taiwán es de $60 billones. En Norteamérica, solo 3. Es un espacio de mercado inmenso que nosotros desde la US Mexico Foundation creemos que tenemos que aprovechar para generar mayores vínculos entre los dos países. El segundo tema importante es el tema demográfico. En Estados Unidos, la población está envejeciendo. La media de edad es de 38 años, 38 punto y piquito. En México es de 29. O sea, tenemos casi 10 años menos en cuanto a la media poblacional. Estados Unidos, de acuerdo a unos cálculos, está más o menos a 20 años de que su sistema de seguridad social colapse por las tendencias demográficas en las que ya cada vez más hay menos jóvenes sosteniendo una población mayor. Entonces, en 20 años, el sistema puede colapsar. ¿Qué es literalmente lo único que se puede hacer? Que disminuyan los viejitos, que no va a pasar, o que aumenten los jóvenes. La gente no se está reproduciendo. ¿Qué es lo único que se puede hacer? Es importar jóvenes, ¿no? Por así decirlo. ¿Cómo importas jóvenes? Creando mecanismos de movilidad laboral con los socios con los que creas este tema del ally shoring y donde compartas valores para que entonces pueda expandirse la base de la pirámide demográfica. Entonces, por último, el tercer tema, y ya con esto cierro para dar paso a Sofía, es que no solo la pirámide demográfica está cambiando, sino que también hay una escasez laboral en Estados Unidos que no se había visto en las últimas décadas. Por poner un ejemplo, desde hace mínimo 20 años, ya no vi los datos de antes, pero desde el principio del siglo, nunca había sucedido lo que hoy sucede, que es que por cada persona desempleada en Estados Unidos, hay 2 aperturas laborales. Es decir, si todos los americanos estuvieran empleados, aún así la economía estaría ofreciendo millones de plazas para gente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Tienen una maquinaria que puede avanzar a 100, pero solo tienen gente que la pueda avanzar a 60. Entonces, literalmente Estados Unidos necesita gente para satisfacer su capacidad productiva. Y en los últimos números, no chequé los de este mes, pero los del mes anterior, el 40% de los nuevos empleos que se dieron en Estados Unidos fueron en industrias donde la gran mayoría de los empleados son migrantes. Hospitalidad, servicios, restaurantes, manufacturas. Eso compuso el 40% de los nuevos empleos en Estados Unidos. Entonces, para concluir, el entendimiento desde la geopolítica hasta lo más local en Estados Unidos de sus dinámicas laborales, empresariales, necesidades económicas y demás, invitan a fomentar que los trabajadores mexicanos y la región de Norteamérica esté mucho más integrada en temas laborales. Eso es
En muy resumido, lo que planteamos en 3 de nuestros papers de la US Mexico Foundation, damos recomendaciones de cómo hacerlo, pero ese es un poco el análisis macro de lo que nosotros analizamos. Excelente, Pedro, muchas gracias. Y bueno, sí, resulta que un cambio de política estadounidense vinculada a objetivos económicos y de seguridad, pues tiene un impacto tremendo en nuestro país y grandes flujos de inversión canalizados a nuestro país. Ahí México tiene que poner su parte y abrirse y estimularlo y hacer un horizonte a largo plazo para que un cambio en la política interna de Estados Unidos no eche para atrás estos planes, porque puede pasar. Y la parte de, por supuesto, la parte muy importante de la complemento laboral, que ya hemos mencionado que es un tema que ya trae tiempo, de la cuestión de la complementación de mercados laborales, cuestiones demográficas, pero esto es un escenario a corto o mediano plazo, entonces también hay que tener eso en mente y también la lógica económica que por todos lados nos dice que la complementariedad laboral está ahí, pues también hay una lógica política que vuelve sumamente complicado llevar a cabo eso. Los números pintan muy bonito, pero ya cuando analizas en la realidad te das cuenta de que no es así, pero muy sugerente, muy sugerente. Bueno, ahora le voy a dar la palabra a Sofía Ramírez Aguilar. Sofía, te pido una disculpa porque estamos en penumbra. Y yo nomás digo, bueno, que es directora de México Cómo Vamos, es maestra en economía por el ITAM y fue directora adjunta de investigación aplicada en México, Mexicanos contra la Corrupción. Muchas gracias. Hombre, de nada, pero además también es viernes en la tarde, vamos a hacerlo más ligero. Pues muchas gracias por la invitación, muy honrada de compartir el panel con mis colegas de la US Mexico Foundation, con el doctor, por supuesto. Ha sido un camino interesante el que hemos compartido, porque nosotras nos dedicamos en México Cómo Vamos a monitorear la economía, las variables macroeconómicas, pero cada vez hacemos un zoom in, un acercamiento más preciso al mercado laboral. En ese sentido, creo que algo que vale la pena destacar es, ya hablaba Axel de los nómadas digitales y de la importancia de tener un visado que les permita pagar impuestos, ¿no? Que les permita ser parte de la inversión y que además hay un ordenamiento territorial donde la creación de nuevos Airbnbs y similares no implique la gentrificación del primer cuadro de la ciudad. Creo que eso es central. Hay una iniciativa que se acaba de aprobar de reforma a la Constitución de la Ciudad de México. Ha habido esfuerzos en distintas entidades federativas, pero en particular en Ciudad de México el próximo año va a entrar en vigor una serie de medidas que van a implicar justamente un apoyo a la no gentrificación y a la reocupación, digamos, de pues toda la habitación que hay en el primer cuadro, lo cual me parece muy bien, porque no está peleado. Cada vez que alguien dice, es que los extranjeros nos está gentrificando la falta de ordenamiento territorial, la falta de entes reguladores que impidan que haya ciertos niveles de poca competencia, o más bien que falta que fomenten competencia económica y demás. Creo que esa es una parte y ya está bastante cubierto. La otra parte son, pues obviamente, todos los empleados de empresas transnacionales que están ya sea trabajando en el Corredor Reforma o en Santa Fe. Todo el mundo sabemos que viven cerca de donde trabajan y que obviamente ahí hay una correspondencia importante entre la empresa que viene con capital extranjero, que sin duda además en este proceso de ally shoring, de nearshoring y sobre todo de atracción de inversión extranjera directa tan importante que está habiendo este año, pues son un factor de desarrollo. También tenemos este tercer grupo que ya hemos mencionado, de todos los refugiados, las personas que migran ya sea por razones de seguridad o por razones económicas. Sabemos seguramente de todos los paneles que han venido platicando hace rato que mencionaban a Claudia Masferrer, pues que obviamente la selección de las personas que migran, sobre todo con razones económicas, viene de la distribución media de talento, es decir, es gente que tiene la capacidad y el capital humano, que una gotera, para llegar hasta acá, así no quieran quedarse aquí. Entonces, creo que la alternativa es, o más bien la alternativa es muy clara. O integramos a las personas que llegan o no. Y hacerlo no significa que dejen de llegar, solo significa que va a ser un desorden. Entonces, por el lado de los nómadas digitales, si no hay orden, pues obviamente va a haber una salida de personas que van a ir a vivir y habitar la periferia con los problemas de inseguridad, de violencia, de pobreza, de deterioro en calidad de vida, de mayor tiempo de traslado, de falta de títulos de propiedad, de falta de recaudación por predial. Vaya, hay un montón de problemas asociados a la gentrificación. Por otro lado,
si no ordenamos a las personas que vienen por razones de seguridad como migrantes económicos o refugiados, bueno, pues entonces vamos a tener mayor cantidad de gente que va a estar trabajando en la informalidad laboral, en la absoluta vulnerabilidad. Ustedes seguramente han escuchado que la informalidad laboral son 6 de cada 10 empleos en México. Y eso solamente puede empeorarse porque en esta recuperación desigualadora, también con mucha falta de orden, ¿no? Y con poca intervención, digamos, de un ente que nos ayude a tener orden en esta recuperación, se ha recuperado a niveles prepandemia también la informalidad. Y en esa informalidad se ganan la mitad de los sueldos que se ganan en promedio en un empleo formal. Se pone en una cercanía muy próxima a la pobreza laboral a las personas que trabajan ahí, porque el día que se quedan sin chamba, ese día están en la calle. Entonces, no queremos engrosar las filas de la informalidad laboral, queremos generar empleo formal, queremos generar un entorno donde sea agradable vivir para todas las personas. Y creo que en esa oportunidad estamos de manera permanente, porque siempre que llegan nuevas olas migratorias decimos, ahora sí es la oportunidad de oro, pero como decían en otros foros, la migración no se va a detener, los ciclos están ahí, la economía del mundo no se va a poner mejor. La próxima semana el Fondo Monetario nos va a hacer favor de ajustar a la baja las expectativas de crecimiento prácticamente de todo el mundo, y eso va a indicar que va a haber todavía más olas de migración. Ante la política migratoria de los socios comerciales en el norte, pues obviamente no va a haber una apertura por parte de México, digamos, a dejarlos pasar. Entonces están quedando aquí. ¿Qué estamos haciendo con estos hermanos centroamericanos y por qué no estamos aprovechando la oportunidad de oro? Se sabe que las empresas con presencia de diversidad, ya sea de mujeres, etnorracial, de personas con discapacidad y por supuesto también de extranjeros, tienen una mayor diversidad al interior y por lo tanto también tienen beneficios asociados a sus ventas, tienen mayores ventas, tienen mayores cantidad de utilidades, tienen una tendencia a tener una mano de obra y una fuerza laboral mucho más leal, porque la oportunidad que se le está dando a estas personas, pues obviamente de ello depende su vida, no solamente es una opción más laboral. Entonces creo que vale la pena reenfocarlo desde ahí. Tampoco quiero podría yo contarles 3 horas del tema de la reactivación económica. Creo que hay una ventaja comparativa que podemos aprovechar y es que la teleeducación, el teletrabajo y la capacitación nos ponen en una posición donde es posible integrar a más personas al mercado laboral en procesos de capacitación que no requieren necesariamente que estén ahí en presencial. Esto tiene que ver con justamente la integración comercial con América del Norte, las cadenas productivas, y hay por lo menos 3 sectores que podrían incorporar, no sé, algo así como el 60%, un poquito menos, como el 40% de nuestra economía que está en recuperación, que son los transportes, las manufacturas, el comercio al por mayor y al por menor. Bueno, ahí está depositado más de la mitad de nuestra economía y ahí en esos sectores es donde está viendo la recuperación. Pero hay otros sectores chiquitos que parecieran ser irrelevantes, que tienen que ver con seguros, servicios financieros, servicios científicos, tecnológicos y de apoyo a las empresas, donde muy fácilmente podríamos tener un plan para incorporar a todas estas personas que poco a poco se pueden ir metiendo en una lógica de integración hacia los sectores que están creciendo, porque aunque en el nivel del porcentaje del PIB, por ejemplo, de servicios profesionales de apoyo a empresas es solo 2% del PIB, está teniendo una tasa de crecimiento del 10% anual. Entonces creo que sería cosa de empezar, como bien dice el doctor, a tener políticas públicas mucho más enfocadas, focalizadas sobre todo, y sobre la base de diagnósticos precisos como el que estamos ofreciendo aquí y que ofrecemos además en el micrositio, porque algo que no les contaron mis colegas es que tenemos un micrositio dedicado en la página de México Cómo Vamos, donde viven estos 2 reportes que están en estas impresas, más el tercero, más los testimonios, y estaremos con una campaña muy intensiva en la primera mitad del próximo año y el cierre de este año, con testimonios de gente que la rompió al llegar a México y que de una u otra manera se hizo mexicano por corazón o incluso de manera legal. Gracias. No, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Sofía. Pues sí, por supuesto, integrar a los migrantes al mercado, a la economía mexicana, al ámbito productivo y por supuesto de una manera ordenada.
me brinca algo a mí que, siendo un observador externo, invariablemente tengo que pensar, caray, están planteando que vamos a proveer al mercado estadounidense porque les falta mano de obra, pero al mismo tiempo nos está llegando mano de obra. Entonces, la que mandamos allá la vamos a sustituir con la que viene de acá, o cómo establecer el continuum de funcionamiento del mercado laboral. No sé, es una pregunta abierta a los presentes. Yo no tengo la respuesta. Quien pueda sugerirnos algo, pero es momento, de hecho, de abrir la participación al público. Entonces, si alguien, por favor, quiere tomar la palabra. Acá enfrente, bueno, perdón, acá y luego acá, ¿sí? Okay. Hola, muchísimas gracias. Esta fue en realidad mi pregunta. O sea, yo quería preguntar cómo encontramos el balance entre que México mande personas a Estados Unidos para apoyar todos los vacantes que existen y también que México poner recursos en sus propias industrias. Y tomando ese ejemplo de los autos eléctricos, o tomando eso como ejemplo. O sea, ¿cuál sería el rol de México en apoyar a que los Estados Unidos alcance esta meta y tener sus propias metas para tener autos eléctricos en México? Si les parece, vamos a tomar otra y así hemos estado haciendo. Adelante. Gracias, Miguel. Yo un poco sobre lo que tú decías también de fuerza laboral que mandamos, que viene, pero yo más, un poco enfocado en lo que decía Pedro, de que hay dos empleos libres, ¿no? Por cada trabajador o algo así mencionaste. Pero la fuerza laboral ya está allá, porque tenemos muchísimos indocumentados mexicanos que podrían ocupar esos lugares, ¿no? Entonces, ya no tenemos que mandarlos. Yo creo, ¿no? O sea, sí habría, a lo mejor no están tan calificados como necesitan las empresas, pero podrían también, digo, en este ánimo de cooperación, pues hacer programas también para calificarlos y para incluirlos en la economía y en la fuerza productiva. No sé, como ustedes, más expertos en políticas públicas de allá y que tienen influencia más en Estados Unidos, como, ¿qué propondrían o cómo ven ahí un futuro integrador? ¿Alguno de ustedes quiere? Adelante. Sí. A ver, si quieren me arranco. Empiezo por tu pregunta. Dos cosas. Una de las recomendaciones que nosotros hacemos, varias. Una es que sí tiene que existir mayor coordinación entre los sectores privados a nivel regional. Falta mucha comunicación para entender parte de las necesidades que hay en los distintos países y cómo se pueden complementar. Esa es una. La segunda es que necesitamos fomentar el alineamiento de los certificados profesionales y educativos en los tres países, justamente para meter el aceite a la maquinaria para que esto pueda suceder de manera más orgánica. Y tres, mejorar las capacitaciones. O sea, tú lo dijiste y es una de las recomendaciones que nosotros hacemos, eso tiene que suceder. Ahora, en cuanto a si están los trabajadores allá o no, no lo sé. O sea, el número de desempleados contabilizados por el Bureau of Labor Statistics y las aperturas laborales dicen que no. Hay un índice de desempleo voluntario, se dice, como nunca antes. Sí hay un factor, sí hay un número importante de gente que no está trabajando por decisión propia. Algo extraño pasó en la pandemia y mucha gente se lo sigue preguntando. Yo me lo pregunto y no entiendo muy bien por qué y qué está pasando, pero es una realidad. Pero sí se necesita mano de obra. Sí hay necesidad, el mercado la está exigiendo y no está ahí. En cuanto a cómo manejar esta necesidad de allá y de acá, ahí sí creo que me voy a ver muy purista en el tema económico, pero hay que seguir la lógica de mercado. Si en Estados Unidos se están exigiendo X o Y industrias que cierto subgrupo de nuestra fuerza laboral puede complementar y al mismo tiempo en nuestras propias industrias, por ejemplo, hablábamos el otro día con un empresario de berries muy grande en el norte del país, no tiene gente que esté
trabajando en el campo de berries. No las encuentran. Y sí, aunque es una política que sé que a ti, Sofía, no te gusta que yo lo diga, pero muchos de los migrantes de Centroamérica sí están dispuestos a trabajar allá. Entonces, en Estados Unidos siempre nosotros hemos criticado que de repente van los mexicanos a trabajar en los campos. Pues bueno, hoy en México a nosotros nos está faltando esa mano de obra. Entonces yo creo que es un tema dinámico en el que conforme va evolucionando las capacidades y el entrenamiento que tiene nuestra propia fuerza laboral, se empiezan a crear espacios en nuestro propio mercado local, sabiendo que nosotros podemos satisfacer el de otro. Entonces, yo ahí solo apostaría a mayor integración y mayor coordinación entre los países para que eso pueda suceder. ¿Alguien por aquí? Sí, si me permiten abonar al punto de Pedro, mucho parte también del desconocimiento. Me acordé también de esta conversación con el empresario, conversaciones que hemos tenido con ACNUR, etcétera. A ver, ¿cuántos de aquí conocen el porcentaje de extranjeros que pueden trabajar por ley en una empresa? Probablemente nadie. Nosotros tampoco lo conocíamos en su tiempo. Por ley, solo el 10% de la plantilla de una empresa puede ser extranjero. Es decir, en una empresa de 30 personas, solo pueden haber 3 extranjeros. Es complicadísimo para un extranjero integrarse laboralmente. Muchos desisten, muchos dicen, ¿sabes qué? Es que migración no me resuelve, es que bancarizarme, si quiero pasar de mi tarjeta de residente temporal a permanente, tengo que salir del país, pues mejor, pues no. Entonces, no sabemos cómo está el mercado laboral para los extranjeros. En el caso de los refugiados, que puede entenderse que es como el otro lado de la moneda, que yo no lo veo tanto así, hay esquemas de trabajo. La empresa MAVE, por ejemplo, FEMSA es otro ejemplo, ellos entraron con responsabilidad social a programas piloto de ACNUR, de decir, claro, los recibimos, vemos qué tal, han tenido un éxito tremendo. FEMSA está en planes de tener todavía más migrantes que trabajen en su empresa. Justamente ayer me comentaban que ya también vamos a tener en estas empresas de cerveza, también ya vamos a incluir a migrantes pues, que también trabajen en eso. Al final del día es ver dónde hay las oportunidades. La semana pasada teníamos una reunión con algunos refugiados que hicieron su vida en México. Uno que trabaja en una empresa de telemarketing, uno que trabaja en una empresa haciendo hilos y que agradece la oportunidad de poder ya haber hecho una vida aquí y quiere que otras personas hagan su misma vida acá. Entonces, creo que falta mucho analizar o poder más bien explicar. Yo siempre digo narrativa, narrativa, narrativa. Es muy importante explicar qué es lo que hay y decir, oye, esta es la oportunidad, la tomas. Si no vamos, si nosotros no decimos, oye, estamos promoviendo la inmigración, no nos vamos a enterar que X empresa maquiladora, por ejemplo, del norte, también tiene un déficit de personas y necesita trabajadores. No se van a lograr estas alianzas con estas empresas que les comenté, donde se están creando programas que están cambiándole la vida a las personas, ¿no? Las están integrando de manera formal al empleo. Entonces, creo que es muy importante partir de lo que contamos y como dice el doctor Valverde, hay que construir mucho. Es correcto, pero vamos a trabajar con lo que tenemos, vamos a quitar esas narrativas que son negativas, que muchos de ellos son mitos, como lo pueden ver en el reporte, y a partir de ahí construimos. No se trata de tener políticas positivas solo para los llamados expats o solo para los que vienen del norte global. No, se trata de tener una política migratoria actual, para los tiempos actuales, para todo tipo de migrantes, y no se trata de a ver quién tiene el pie más el mayor pedazo de pie. Se trata de hacer el pie más grande, ¿saben? O sea, eso es crecimiento puro. Entonces, pues sí, creo que comentando, socializando, oye, ¿tú sabías que 1 de cada 10 personas en México o menos son migrantes? Quitando todos esos mitos, vamos a poder sentar un precedente para poder después ver el tema de la Ley Federal de Trabajo, ver la bancarización, etcétera, pero es un trabajo de todos, lo repito. Rápidamente una anécdota.
Ahí fui con mi novia hace tiempo a una taquería y yo le decía al mesero, oye, y lo vi que estaba hablando inglés. Le dije, oye, ¿y qué onda? ¿Te dieron curso aquí? Me dice, no, lo que pasa es que yo trabajé en Playa del Carmen y pues aprendí inglés y entonces me vine para acá y no sabes qué bien me va en las propinas. Y yo le dije, oye, ¿y tu empleador ofrece cursos? No, yo que quisiera, le he dicho y le he dicho y le he dicho y no hace nada. Entonces, ahí hay una oportunidad. Si el empleador lo escucha por ahí y después lo escucha y lo ve en un anuncio y lo escucha por varios lados, vamos a hacer ese cambio, ¿saben? Vamos a hacer ese cambio que es muy necesario porque no podemos seguir viviendo en esta época del us versus them, de, a ver, tú contra mí, me estás invadiendo. No, 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 no. Vivimos en un territorio y pues vamos a aprovecharlo, ¿sabes? Entonces, pues esa es la idea. Yo creo que es un tema bien complejo lo que proponías, doctor, hace rato. Ciertamente no hay una receta. Decir, claro, entonces nosotros ocupamos aquí los puestos de trabajo con los que mandamos para allá. Pues no, no funciona así. Creo que más bien lo que sí funciona así es la política migratoria que nos dicta Estados Unidos para nuestros migrantes. Nosotros la replicamos un poco como el Banco de México replica la FED, ¿no? Por poner un símil sencillo. Yo creo que en la medida en la que no podamos diseñar y destinar más recursos a una política migratoria más adecuada a nuestra propia realidad. O sea, evidentemente hay acuerdos bilaterales de seguridad, de migración que trascienden el mercado laboral, pero no estamos viendo que el mercado laboral aquí se sigue inflando de trabajadores en la informalidad, que es justo mi punto. No es algo que querramos como sociedad. Un empleo informal paga menos impuestos porque paga impuestos solo al consumo, no paga impuestos, digamos, por el trabajo. Un empleado informal no tiene seguridad social, no contribuye a la seguridad social de todos, no hay estos números grandes que nos permitan financiarla. Un empleado informal probablemente se pueda hacer de algún tipo de programa social, entonces encima le vamos a reclamar que se está consumiendo nuestros recursos. Entonces, realmente estamos en una posición donde tendríamos que estar atendiendo los problemas a nivel muy local. Por eso cito la Ciudad de México, pero prácticamente donde están llegando los migrantes son colonias de migrantes distintos. No podemos comparar a las colonias de Tijuana con las colonias de Mexicali, con las colonias de Ciudad de México ni de Ciudad Juárez. Creo que donde llega un grupo de personas se asienta, tiene hijos y empieza a ser parte de esa comunidad, ahí tenemos que también revisar pues para qué podemos, cómo podemos integrarlos a nuestra propia lógica económica local, porque ese asentarse también tiene que ver con qué quieren hacer ellos, qué saben hacer ellos y dónde estaban sus antecesores y sus redes de apoyo. Entonces creo que sí hay ciertos elementos que hay que tomar por dados, hay que integrar esa realidad migratoria. Y por otro lado, hay que revisar cuál es la vocación económica de ese estado, de esa entidad federativa, para poder incorporarlos. Creo que algo que no hemos atendido con suficiente prontitud ha sido la xenofobia en todos los niveles de gobierno, en todos los órdenes, digamos, sociales, y me parece que eso es algo muy grave, porque en una época de politización de prácticamente todos los temas, en una lógica electoral, en una sociedad tan polarizada como en el mundo, no solo en México, es una narrativa muy fácil. ¿No? Vamos a odiar al de enfrente porque es de otro color, porque representa un montón de robos de oportunidades, de colonialismo, puedes ponerle el nombre que quieras, pero la xenofobia no es tolerable. Y yo creo que ahí también hay una falta de atención por parte del Estado y por parte de las empresas, que insisto, muchas veces contratan personas informales aduciendo que es que ella no quiere pagar impuestos. Pues obviamente eso implica una baja en los ingresos, pero luego tenemos estas trabas como la Ley Federal del Trabajo que te dice que no puedes contratar más del 10% de inmigrantes o de extranjeros. Entonces, pues acabas teniendo que tener una solución alternativa que se adecue a tu realidad. Por eso insisto, creo que es muy, muy, muy importante sí revisar el entramado legal, pero también revisar la realidad local. Muy bien, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Adelante, por favor, acá de este lado. Bueno, no sé si en esta parte del Instituto Nacional de Migración y la Comar estén preparadas para un cambio tan grande o ya tengan previsto esto a futuro. Pues en términos presupuestales no se ve reflejado. O sea, ahorita
justo estaba pensando que no chequé el dato del PPF del próximo año en específico de Comar y Inmigración, pero el año pasado y el año antepasado y el año previo, por ejemplo, el INAMI recibía 50% menos presupuesto del que acababa ejerciendo. Eso es un problema porque no es lo mismo decir voy a tener 20 pesos y con esos 20 pesos voy a presupuestar estaciones migratorias, atención, contención, que decir te voy a dar 10 pesos y a la mera hora sí te acabo dando los 20, pero sobre las rodillas. Y tú sabes cómo funcionan los ejercicios presupuestales. Entonces, vas pidiendo, te van dando para que atiendas una emergencia, pero todo es sobre las rodillas. Yo creo que empezando por ahí, tendríamos que empezar a presupuestar a qué le estamos destinando dinero y para qué. Gracias. ¿Alguien más? ¿No? Que es muy difícil cambiar la ley laboral. Es una ley laboral de los 30, de los 20, qué sé yo. O sea, ¿por qué? ¿Qué es difícil? Es una ley de 1932, o sea, ya llevamos 90 años. Vamos, espero que no lleguemos al centenario, espero que logremos justamente hacer ese cambio. Es complicado, pues, a ver, justamente, vuelvo a mi punto porque es en lo que yo más creo. Si cada vez más personas pensamos en que es bueno tener inmigrantes, que no importa dónde naciste, estás viviendo en México, bienvenido, así como cuando abrazas al extranjero que conociste en Garibaldi, en Cancún, en Acapulco. O sea, si realmente más allá de la fiesta lo empiezas a sentir y empiezas a sentirlos, a entender los beneficios, ahí la presión que se va a hacer del lado social, lo que hacemos las fundaciones, la US Mexico Foundation, lo que hace México Cómo Vamos, lo que hacemos en conjunto, etcétera, creo que esos círculos virtuosos puede hacer que en el futuro hagamos este cambio y que no lleguemos a este centenario, ¿no? Pero pues es labor de todos. Vivimos en una sociedad y como tal todos tenemos que darle. ¿Agregar algo? Yo nada más quiero cerrar con un par de datos. Uno de los reportes que no lo estamos presentando aquí, pero también se los recomiendo en nuestra página de internet. Hicimos un estudio junto con Endeavor analizando 200 empresas fintech en la Ciudad de México. Y nos fuimos directamente a analizar la composición del equipo fundacional de las empresas. Cuando las empresas tienen un fundador extranjero o un equipo mixto, mexicanos y extranjeros, tienen en promedio 130 empleados y en los últimos 10 años han atraído a la Ciudad de México alrededor de 1.500 millones de dólares. Las empresas únicamente con fundadores mexicanos emplean en promedio 30 personas, comparado a 130, y han atraído a México 500 millones de dólares en comparación a 1.500 millones. Entonces, creo que ahí hay un valor de mercado importante en cuanto a atracción de capital y generación de empleo. Y el segundo dato que también me parece importante que se lleven con ustedes en la cabeza es el número de extranjeros que hay en México. Esta retórica de que nos están quitando los empleos es matemáticamente falsa. En México hay menos del 1% de la población extranjera. En economías desarrolladas, en Alemania, Estados Unidos, Australia, etcétera, los números son arriba del 20%. En Colombia, en Chile, en Venezuela, están arriba del 5%. Burkina Faso creo que tiene más del 5%. México es menos del 1%. Y de ese 1%, el 66% son mexicoamericanos. En verdad, si México quiere convertirse en una economía diversa, innovadora, que pueda emprender con nuevas ideas y tal, tiene que atraer el capital humano que ya tiene esas ideas, esos conocimientos y poder crecer. No creo que nos quiten los empleos, yo creo que generan riqueza, generan más empleos, generan diversidad, enriquecen nuestra cultura. Muy bien, ¿algún otro comentario, pregunta? Adelante. Gracias. Yo les quiero felicitar por traernos a la discusión estos temas. Desde luego, comparto la tesis con la que inició la mesa de lo inaceptable que es la xenofobia hoy en día. Nunca debería ser aceptable, pero en el 2022, con todos los avances que ha habido desde el punto teórico y legislativo en los derechos humanos, pues tenemos que ser una sociedad mucho más de acogida, tolerante, incluyente, pero hay que empezar desde abajo en la educación, desafortunadamente, porque ahí es donde se adquieren también, erróneamente desde mi punto de vista, estas nociones de la otredad
los españoles, los gringos, porque nos hicieron y nos deshicieron. Y eso ya no cabe en un entorno de integración, desde luego. Entonces, qué bueno que lo mencionan. Yo insisto, hay que invertirle mucho a la educación para llegar a los puntos que ustedes están haciendo en términos de empleo, de coexistencia en la sociedad, pero positiva, viendo las ganancias, viendo las oportunidades. Ahora, sobre tu punto de las oportunidades laborales en Estados Unidos y las necesidades, yo ahí, por lo que veo, es el típico catch-22, porque se necesitan trabajadores, hay plazas, pero al mismo tiempo la política migratoria no es tan fácil para poder llevar a cabo ese movimiento de futuros o posibles trabajadores. Entonces, es como un callejón sin salida en muchas ocasiones para trabajadores mexicanos o mexicoamericanos que viven aquí, los jóvenes, los niños mexicoamericanos, y para otros, y para mexicanos que no tengan la doble nacionalidad. No tengo la menor duda que en algunos años, por el tema del envejecimiento que mencionaste, pues va a haber una gran oportunidad todavía mayor para que la mano de obra y mano de obra más calificada en los distintos estratos de mexicanos encuentre esas oportunidades en los Estados Unidos. Pero también este debate xenófobo que va y viene en Estados Unidos dependiendo del momento político, pues es una variable a la que hay que estar siempre con muy buenos reflejos, ¿no? Pero sobre todo, pues les quería agradecer el que podamos tener estas discusiones, porque son las discusiones que hay en el terreno político, académico obviamente también, pero pues es parte del motor de esta noción Norteamérica, la integración, la economía, las oportunidades y el respeto mutuo de derechos y de tolerancia a la diversidad que nos caracteriza tanto a Canadá, Estados Unidos y a México. Gracias. De acuerdo. Estamos un poco colgados de tiempo. Perdón. Es que vi por ahí una mano. ¿La tomamos? A ver, adelante. Vamos, última intervención. Muchas gracias. Disculpen, estaba preparando la pregunta. Retomando un poco nada más lo que se había mencionado de la migración de los trabajadores desde México a Estados Unidos y todos estos datos favorables, principalmente por el tema demográfico, que suenan muy favorables en el ámbito estadístico, pero como mencionó, que la realidad, y principalmente retomando el tema de la narrativa xenófoba, pues tiene una implicación que impide la regulación y el desarrollo de políticas migratorias que funcionen en pro de los trabajadores. Mi pregunta es si la coordinación bilateral entre México y Estados Unidos debe tomar un fuerte énfasis sobre el cambio de esta narrativa, la erradicación de esa narrativa, y cuáles son los medios existentes dentro de esta agenda de cooperación bilateral que se pueden utilizar para llevarla a cabo. Gracias. ¿Cómo ven? Bueno, empiezo yo. Mira, sí, creo que, como les decía hace rato, es trabajo de todos, ¿no? La semana pasada, qué bueno que me diste el pretexto perfecto para hablar de eso, la fundación organizó el primer North Capital Forum. ¿Qué hicimos en este foro? Trajimos stakeholders de Canadá, Estados Unidos y de aquí del país, los trajimos al centro histórico y durante 3 días fue conózcanse, hablemos de temas. Yo nací en el 91, en el 91 fue cuando sí, cuando el presidente... Yo ya sabía inglés cuando tú naciste. Cuando el presidente Salinas y sus contrapartes norteamericanas empezaron a ver lo del tema del Tratado de Libre Comercio, etcétera. Yo crecí escuchando Norteamérica y al mismo tiempo en la escuela me decían que era centroamericano y otros me decían, no, eres latinoamericano, pero al final del día estamos aquí, ¿no? Pero muchas veces, a pesar de 3 años de esta narrativa de que el Tratado de Libre Comercio, que Norteamérica, yara, no nos conocemos. O sea,
genuinamente estuvo tan dedicada la relación al comercio que se nos olvidó lo demás. Se nos olvidó que tenemos una frontera de más de 3,000 kilómetros México-Estados Unidos, que tiene una frontera igual de larga ahí arriba, y que muchas veces esas zonas fronterizas, esas megaciudades, se conocen mejor que lo que nosotros podemos conocer a un estadounidense o a un canadiense, pues llamémoslo una persona de a pie, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hizo este foro? Trajimos a stakeholders la relación es complejísima, no es como que solo vayamos a hablar de refugiados o de electromovilidad o de ESGs porque están en boga, no. Tenemos que hablar de todos lados y tenemos que hacer que se conozcan. Muchas veces un Zoom no es suficiente, tienes Google ahí y tú podrías decir, oye, yo quiero saber quién es el encargado de hacer bicicletas de bambú. A mí me gustan de los temas ecológicos, pero muchas veces tienes que hacer ese convening, hacer que las personas se conozcan e intercambien experiencias, expresiones y de ahí se hagan cosas. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? La fundación, por su parte, hace lo suyo juntando, reuniendo personas, haciendo que pues, se creen estos círculos virtuosos. El gobierno, los gobiernos, por ejemplo, relanzaron el diálogo económico de alto nivel, el North American Leaders Summit, que es un acierto porque se tiene que seguir discutiendo, porque cuando hablas de las cosas, cuando están en la agenda, es como suceden. Entonces, lo que yo digo es, a mí que me gusta, por ejemplo, a mí me gusta mucho el tenis, ¿no? Por ejemplo, pues vamos a ver cómo creamos comunidades de tenistas, no solo norteamericanos también, o sea, el punto es encontrar a personas que piensan como tú para a partir de ahí crear estos círculos que se vayan haciendo más grandes, ¿sabes? Cuando decimos trabajar de lo local, yo creo que no solo es en el tema del gobierno, trabajar de lo local es desde comunidad, totalmente. Entonces, eso es lo que yo te puedo aportar y eso es en lo que yo creo y en lo que trabajo con Pedro aquí. Sí, yo nada más sumaría lo que ya dijo el doctor Alday y el doctor Valverde, que es que sí hay históricamente, y no es solo en la relación bilateral México-Estados Unidos, sino en todas partes del mundo, en la política migratoria o el tema migratorio en general, sí hay una gran diferencia entre lo técnico, las necesidades y los datos, y la narrativa política y la perspectiva social. Yo estoy acabando un estudio sobre seguridad ciudadana y migración en Latinoamérica. No hay un solo país en Latinoamérica, ni una sola ciudad, en la que mayores grados de inmigración generen mayores grados de delincuencia. Sin embargo, en todas hay una percepción de que mayor migración genera mayor inseguridad, pero no hay un solo dato que lo respalde. Creo que ya hay un tema un poco filosófico, metafísico de entender por qué el humano desprecia la otredad, y eso es un tema que tenemos que trabajar muy profundamente, como usted dijo. Hay que estudiarle, hay que educarnos y ojo porque se viene el 2024 y les aseguro que el tema migratorio con México va a liderar la agenda de la elección presidencial en Estados Unidos. Entonces tenemos un par de añitos para meterle duro ahí a la campaña para lograr que no nos usen de piñata otra vez. Muy bien, Sofía, ¿qué será? Rapidísimo. No es fácil cambiar la ley federal del trabajo porque pisas muchísimos ángulos incómodos desde los sindicatos, los empresarios, el propio gobierno, o sea, el IMSS, la sustentabilidad de las pensiones. Entonces, no, la respuesta es cada vez que abres la ley federal del trabajo es un dolor de cabeza. Entonces, incluso cambiar este tipo de cosas es complejo. Segundo, creo que la idea que a mí me gustaría que se quedaran es que hay que cambiar nuestras propias reglas migratorias en términos de las tarjetas, porque es increíble que viene alguien huyendo de su país y le pides que salga para cambiarle el estatus migratorio. Es un por favor. Tercero, creo que hay un tema de vidas fronterizas. No es lo mismo la migración en el sur que en el norte, claramente, y creo que parte de la cantidad de migrantes o de extranjeros que viven en México que mencionaba Pedro son justo de esas personas que habitan en esas zonas fronterizas. Entonces no es ni siquiera tan difícil integrarlos. Y finalmente la educación, creo que el tema educativo es central porque además hay mucha evidencia que dice que cuando vienes de la otra edad, vienes de un grupo racial o étnico o una nacionalidad distinta, tienes una menos chance de, menor probabilidad de entrar a la escuela. Y en la medida en la que no vas ni siquiera a la educación básica, pues te pierdes de todo lo que hay adelante. Entonces, otra vez regresamos a la educación de nosotros como nación para incorporar a estas personas.
Muy bien, Sofía, Axel, Pedro, muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Buenas tardes, buenas noches.